El silencio se cortaba con un cuchillo y el miedo era aterrador. Allí nadie decía nada, estaba todo el mundo esperando que pasara algo. Efectivamente pasó. Pasó que oyeron pasos, pasó que oyeron carreras y al final oyeron una cosa que se quedaron más aterrorizados todavía. Hola amigos, hoy quiero contaros un clásico de toda la vida de Madrid. Esto que os voy a contar transcurre en una de las plazas más bonitas del mundo. No me he quedado corto. Estoy hablando de la plaza de las Cibeles. Allí está el Palacio de Comunicaciones, que es ahora el Ayuntamiento, está el Banco de España, hay 2 o 3 palacios, pero quiero que nos centremos sobre todo en uno. Hoy vamos a hablar de la historia que me han contado a mí, que creo que es la más auténtica, que son los fantasmas del Palacio de Linares. Si veis que os gusta esta historia, suscribiros a mi canal, así veréis más historias, seguiremos contando cosas y estaremos siempre juntos. Soy José Benita, bienvenidos a mi canal, Al Amor de la Lumbre. Bueno, como os decía, estamos en la Plaza de Cibeles. La Plaza de Cibeles está rodeada de palacios y de sitios bonitos, pero hay una historia que transcurre en el Palacio de Linares, la actual Casa de América. Esta casa, este palacio, se empezó a construir a mediados del siglo XIX. Os voy a contar un poquito de la historia, luego pasaremos ya a lo que es la leyenda. El marqués tenía mucho dinero y bueno, pues le dejó a su hijo su herencia, su hijo José, pero este señor marqués, bueno, pues era un poco casquivano, le gustaba de vez en cuando echar una canita al aire y tuvo una aventura con una cigarrera o una señora que fabricaba cigarros o algo que tenía que ver con los cigarros, porque nadie todavía se ha puesto de acuerdo en qué es lo que hacía aquella señora. Esta señora se llamaba Raimunda. A lo largo de la historia, de esta historia del Palacio de Linares, yo cuando la he estado estudiando y preparándome veo que hay 3 Raimundas y luego una Raimundita, con lo cual es muy fácil que te puedas equivocar a la hora de contar las cosas. Pero bueno, como yo no soy historiador, ni lo quiero ser, porque para eso están los historiadores de verdad, leeros despacito la historia del palacio y vais a ver cómo aparecen Raimundas por todos los sitios dentro de esta historia. Bueno, pues la cosa es así. El marqués tuvo un devaneo y bueno, pues estuvo liado con una muchacha que se llamaba Raimunda y que tuvo una hija que también se llamaba Raimunda. Su hijo José, José de Murga se llamaba el hijo, fue el que empezó a hacer las obras de este palacio. Conoció a una chica y se quiso casar con ella. Le pidió permiso a su padre porque su padre le había dicho que aunque ellos eran nobles, ellos se podían casar con cualquiera, que él quería que se casasen por amor, no por tener sangre noble ni cosas de estas. Él tenía que casarse por amor y cuando consiguiera que hubiera una mujer que le llenase, pues que se lo dijera. Cuando le dijo que se había enamorado perdidamente de una chica que se llamaba Raimunda y que su madre pues no tenía linaje ninguno, sino que era cigarrera, el padre casi se vuelve loco, porque descubrió que si este José se casaba con Raimunda, realmente lo que iba a pasar es que se iba a casar con su propia hija. Entonces iba a haber un incesto. Hijo con hija se iban a casar sin que ella lo supiera. El padre lo que hizo fue mandar al hijo a Londres para que estudiase, pero cuando murió el padre de una forma repentina, el hijo volvió otra vez aquí a Madrid y se casó con Raimunda. Cuando estaba haciendo el palacio, cogieron todos los cachivaches y los papeles que tenían para trasladar desde la casa que tenían antes a la actual palacio y descubrieron una carta en la cual el padre le confesaba al hijo que Raimunda era su hermana, que venía de una historia que había tenido él con su madre Raimunda. Imaginaos en la que se lió. Ellos procuraron estar, que nadie supiera nada, lo tuvieron en silencio, pero claro, eran muy religiosos. Pidieron una bula papal para que el Papa les diera la posibilidad de poder vivir juntos. Y entonces, bueno, pues cuando ya llegó ese documento, que hay quien dice que no, ni siquiera existe ese documento, pues ellos ya habían hecho sus cositas y tuvieron un niño. Ese niño, la verdad es que el pobrecito, como eran hermanos, pues salió un poquito... Y entonces, bueno, pues decidieron que ese niño no podía salir a la luz, que no se podía conocer, y lo que hicieron fue matarlo. Dicen que lo mataron o en la bañera o que lo ahogaron, pero que al final el niño está emparedado en una de las paredes que hay allí en el palacio. Transcurrió la vida, ellos ya no estaban a gusto, ya no estaban contentos, ya tenían una vida muy deteriorada por las cosas ocurridas.
Aún así, aunque el Papa había dicho que no tuviera ningún contacto carnal, bueno, pues sí que lo tuvieron, y al final tuvieron otra niña que se llamaba Raimunda, también, fijaos qué casualidad, también se llamaba Raimunda, a quien todo el mundo le llamaban Raimundita, menos ellos, que nunca la llamaban Raimundita, la llamaban Mundita. Y entonces ellos querían que pasase a la historia como Mundita, no como Raimundita. También se decía, para que no se supiera, que era la hija de unos condes que se la habían dejado en adopción, y entonces ahí sí que hay un lío tremendo, porque la mujer del conde también se llamaba Raimunda, o sea, no os imagináis la que hay aquí liada. Bueno, pues después de todas estas cosas, el palacio cayó en desgracia, la bolsa americana, cuando el crack de la bolsa se vino abajo, José de Murga, que tenía muchas acciones y mucho dinero, cayó en la ruina y el palacio quedó completamente desierto y abandonado. Así estuvo muchos años, cerca de 100 años, hasta que decidieron que lo iban a reconstruir porque, bueno, pues lo compró un empresario, Revilla, el de los chorizos, y bueno, pues luego a través del ayuntamiento, pues yo te doy unas tierras, tú me das otras, yo te doy a cambio de la M30 que va a pasar por allí, tú me das esto, y al final pasó el palacio a manos del ayuntamiento, que fue cuando decidió arreglarlo. Esta es la historia. A partir de ahora vamos a empezar con la leyenda. La leyenda dice que a partir del 1990 ahí empezaron a escucharse cosas raras. Vamos a pensar que este palacio está en un punto telúrico muy importante, porque por debajo de él hay unas corrientes de agua muy fuertes, que son las que pasan por debajo de la fuente de las Cibeles, y además son las fuentes, el agua que tapa el tesoro del Banco de España. Por si alguna vez ocurre cualquier cosa, ese agua inundaría la cámara donde podrían estar los posibles ladrones, que además han sacado una película muy bonita hace muy poco tiempo. No nos desviemos. Ese punto telúrico donde está puesto el palacio, bueno, pues puede ser que efectivamente ahí se formen corrientes de aire, corrientes de agua, haya corrientes eléctricas, haya cambio de temperatura. O sea, digamos que teóricamente y científicamente se puede decir que algo está pasando, pero cuando se empezaron a oír ruidos, ya os digo que en el 1990, cuando además un telediario en España se abre diciendo que hay fantasmas en el Palacio de Linares, el pueblo de Madrid fue rápidamente y se echaron allí más de 200, 300 personas para ver a los fantasmas. Aquello era una romería. Tanto es así que al final decidieron poner unos buenos guardas de seguridad para que impidiesen la entrada a la gente y que hubiera saqueos y nada por el estilo. Y además los pitorreos que se organizaban, porque ya sabéis que en Madrid nos gusta mucho la fiesta. Bueno, pues nada, lo que ocurrió fue que empezaron a poner una guardia y bueno, pues ya no entraba nadie más. Las obras transcurrían y cada vez se iban haciendo más cosas y aquello estaba cada vez más bonito. Pero un guarda de seguridad una noche estaba solo y se dio un paseo por el palacio, empezó a oír ruidos. De esos ruidos pasaron a lamentos, luego eran gritos y más adelante eran luces. El guardia de seguridad estuvo hablando con sus jefes y estuvo hablando con la gente que manejaba aquello y dijo que estaba muy asustado, que para él aquello era algo que nunca había visto y que no le gustaba estar allí. Bueno, pues al principio todo el mundo se reía de él. Hay una cosa que no os he contado, que se me ha olvidado contaros, y es que esta parte que os voy a contar ahora me la contó el director de seguridad que había en aquel momento. Primer director de seguridad no, el segundo director de seguridad. A partir de ahora a este director le vamos a llamar Pedro y vamos a poner en su boca las cosas que me contó a mí y es lo que os quería contar. Cuando este guarda de seguridad levantó esa liebre de decir, cuidado que aquí están pasando cosas raras, Pedro decidió que en vez de ir un solo guarda de seguridad, iban a ir dos guardas de seguridad, porque a lo mejor había alguien, algún gamberro, que estaba intentando meterles miedo y asustarles. A partir de ahí iban dos guardas de seguridad armados. Ocurrió un día que llegando al salón de baile, que el salón del baile es donde se organizaban las grandes fiestas, y además es donde en la parte de arriba, si lo veis bien, si vais por ahí por el palacio, que hay visitas guiadas, se ven a unos niños que están allí y que te miran fijamente. Bueno, pues uno de los guardas de seguridad aseguró que la niña más grande le estaba mirando, movía los labios y se reía de él. Él, ¿qué es lo que pasó? Entró en pánico
y entonces sacó la pistola, disparó y la pistola rompió un cristal, un espejo. El otro también disparó, pero la bala del otro quedó incrustada y ahí está, no pasó nada. Ese cristal que se rompió, ese espejo que se rompió, luego ya fue cambiado y ya fue renovado y ya no fue nada. Pero ante aquel susto decidieron tomar más medidas todavía para ver qué era lo que pasaba. En ese momento vieron que las puertas se abrían y se cerraban con más frecuencia que antes. Los pasos eran cada vez más fuertes, cada vez era con más intensidad. Había una mesa que pesaba 100 y pico kilos, que entre dos señores apenas podían con ella, y la mesa se movía con mucha facilidad, se cambiaba de sitio. Había las luces, se encendían, se apagaban, de vez en cuando había temperaturas extremadamente bajas, que llegaban a bajar hasta 10 grados bajo cero, y de repente veían como una niña y una señora mayor pasaban por delante de ellos o se iban. Entonces, bueno, pues aquello ya nadie quería entrar allí. Así que tomaron una decisión, y es que iban a poner a 3 ex con 2 perros. Os voy a explicar lo que son 3 ex. Ex es un ex militar, un ex legionario y ex boina verde. 3 señores que estaban acostumbrados a todo. Habían estado en guerras, habían estado en conflictos, habían visto de todo, habían pasado frío, calor, y eran de esas personas que decían, ¿miedo yo? De eso será para otro, yo no tengo miedo. Aún así metieron 2 perros, eran un Doberman y un Rottweiler, 2 perros adiestrados perfectamente, que eran 2 asesinos, pero porque estaban preparados así, los animales eran una maravilla, eran una preciosidad, y eran muy dóciles y muy buenos, pero cuidado, ante un peligro o ante una situación extrema, los perros se transformaban en otra cosa que no me gustaría que vierais ninguno de los que estáis aquí. Uno se llamaba Killer y el otro Thor. Killer era el Doberman y Thor era el Rottweiler. Bueno, pues llegaron con sus 2 perros y 3 personas armadas. Y allí fueron a hacer una ronda. Cuando ya todo estaba en silencio, allí no había pasado nada, los albañiles, los obreros habían ido, ellos se fueron con sus 2 perritos, siempre a la izquierda el perro, estaban adiestrados para el perro estar siempre a la izquierda, porque con la derecha tenían que manejar el arma, sobre todo si no eran zurdos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando fueron con sus 3 perritos, con sus 2 perritos, y digo 3 porque es que yo creo que aquí está el perro más terrible de todos, ven aquí, ven. Os lo voy a saludar, este es el tercer perro que casi está allí. ¿Quieres saludarlos? Hola, soy Marley. ¿Has visto? Es Marley. Bueno, ¿me dejas que sigo? Venga, sigo. Cuando metieron allí a los perros y estos superguardas, que eran superhombres, delante de ellos vieron que en el comedor la mesa se movía con toda facilidad, pero no hacia un lado, sino varias veces. Se movía varias veces la mesa. Vieron que las luces no solamente se encendían, sino que se encendían y explotaban, como si hubiera sido una carga muy fuerte de electricidad que las había hecho detonar. Y sobre todo lo que vieron fue una figura de una niña, ellos dicen que podría tener entre 7 y 10 años, que estaba a lo lejos. Con el miedo que tenían, ¿qué es lo que hicieron? Soltaron a los perros. Los perros corrieron a toda velocidad hacia donde estaba aquella niña, pero dicen que vieron perfectamente cómo la niña se encaró a los perros, tenía los ojos fuera de sus órbitas, la niña era transparente, era un auténtico fantasma, tenía sus ojos fuera de las cuencas y la boca muy abierta, y entonces se tiró por los perros haciendo ruidos. Los perros, cuando vieron aquello, dice Pedro que no es que aullaban, es que no sabían dónde meterse. Salieron corriendo hacia la puerta, pasando de sus amos. Por mucho que les llamasen, podían decir lo que sea, los perros salieron corriendo aterrorizados. Desgraciadamente esos perros, bueno, pues no volvieron a ser lo que eran, ya no valían para su función, porque sus cerebros se quedaron tocados, ya tenían miedo, cogieron miedo, cosa que hasta entonces no tenían. Pero los señores, los hombres que estaban allí y que habían llevado a esos perros, desenfundaron las armas. Cuando apuntaron para disparar, aquel ente se dio la vuelta, salió corriendo y desapareció. Bueno, pues estos señores no sabían qué contar a sus jefes, no sabían, se atropellaban, cada uno contaba una cosa, todos estaban de acuerdo en lo que habían visto, tuvieron interrogatorios por separado, todo coincidía perfectamente y los perros seguían allí metidos en un rinconcito sin querer salir. Si hay fantasmas o no, no lo sé, yo no los he visto. Yo creo lo que me dijo Pedro, porque Pedro era un hombre muy serio, muy competente, muy profesional, y además se le ocurrió una idea.
A partir de esa idea que se le ocurrió a Pedro, bajó mucho la intensidad de lo que estaba pasando allí, ya que ello se estaba convirtiendo en la casa de terror de la casa de campo. Pero Pedro tuvo una idea genial y con esa idea se acabaron prácticamente todos los problemas. La idea que tuvo Pedro fue la siguiente. Dijo, esta niña busca a alguien, porque la niña gritaba y llamaba a su mamá. Y a Pedro lo que se le ocurrió fue hacerle un regalo. Y le hizo un regalo, ya que esta niña no tenía mamá, pues te voy a regalar una cosita. Al día siguiente Pedro se presentó con un muñeco pelón, de aquellos que no tienen pelo, que tenía un pequeño vestidito. Según él era una muñeca porque estaba vestida de rosa. Y lo que hizo fue, cuando ya no hubo nadie allí, y cuando iba a empezar a caer jolgorio, dejar el muñeco en el suelo en mitad del salón del baile. Aquellas pinturas de niños que miraban desde allí podían ver perfectamente aquel muñeco. Se retiraron todos, y había bastante gente, pero se fueron a la puerta de entrada. El silencio se cortaba con un cuchillo y el miedo era aterrador. Allí nadie decía nada, estaba todo el mundo esperando que pasara algo. Efectivamente pasó. Pasó que oyeron pasos, pasó que oyeron carreras y al final oyeron una cosa que se quedaron más aterrorizados todavía. Oyeron risas, carcajadas de niño. Se hicieron los valientes y se fueron allí a ver el salón de baile a ver qué había pasado. Pues efectivamente, el muñeco ya no estaba. El muñeco había desaparecido, lo estuvieron buscando por todos los sitios, incluso por esa casita que tienen, que es la casa de muñecos que le hizo José a su niño, para que tuvieran ahí a sus niños, para que tuvieran los juguetes. Esa muñeca jamás apareció, nunca más volvió a aparecer, pero sí es cierto una cosa. No hay nadie en casa. Ahora mismo no sé qué está pasando, pero la perra se está asustando, no sé por qué. Y no sé, está mirando y bueno, es igual, vamos a seguir y no vamos a pensar nada más, pero a mí me acaban de entrar sudores. Bueno, ya nunca más volvió a ocurrir nada, desapareció la muñeca y a partir de ahí sigue habiendo algún tipo de ruido, sigue habiendo alguna luz que se enciende y se apaga y sigue habiendo una historia oculta, la cual está siendo teatralizada por unos actores que son fabulosos. Os aconsejo que vayáis porque la verdad es que está muy bien. Y todo eso viene en relación a esos niños que corrían y a esa mujer que aparecía. ¿Hay fantasmas en el Palacio de Linares? No lo sé, yo no los he visto. Pero sí creo lo que me dijo Pedro. Por si acaso, nunca vayáis al Palacio de Linares por la noche. Si no vais con gente que está allí y gente que conoce aquello. Por cierto, os puedo decir que de los actores, alguno sí ha visto cosas raras, alguno se ha asustado muchísimo y alguno dice que allí hay algo. ¿Fuerzas telúricas? Puede ser. ¿Gente que ha venido a otro mundo? No lo sé. Yo no sé si hay fantasmas de verdad o de mentira, pero sí sé que allí ha pasado y están pasando muchas cosas. No tengo más que contaros. Vamos a ver por la próxima historia. Os contaré otra historia dentro de poco. Y bueno, si os gusta esto que os cuento, me ponéis el dedito para arriba, os suscribís al canal y nos vamos viendo. Un beso para todos.